Son las 6 de la mañana de este martes 9 de enero de 2018. Para los que están acostumbrados, demasiado acostumbrados al 2017, les subrayamos el 2018 que ya empezó. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos con ustedes en las próximas horas. Como siempre, soldados de la República de Colombia maltratados, amenazados, humillados, ofendidos, como en la novela de Dostoyevsky, humillados y ofendidos, y ni siquiera se pueden defender, porque les está prohibido. De manera que las armas que tienen los soldados de la República de Colombia son de adorno, de adorno. Nuestro ejército es un ejército de adorno. A eso lo condujeron el señor Santos y el mando militar. Lo condujeron a eso, a desaparecer el ejército de Colombia. Humillados por unos indígenas en el Huila, le iban a cortar la cabeza a un soldado, y los soldados se limitaron a disparar, a hacer unos disparos de advertencia al piso, y no sucedió nada, y no sucederá nada distinto de que los soldados de Colombia no sirven sino para guardarlos en los cuarteles a jugar fútbol y ajedrez. La revuelta en Irán. Ya parece que se calmaron los ánimos, al menos transitoriamente. Recordamos que las revueltas que depusieron al Shah empezaron así: ataques transitorios a la fuerza pública, sublevaciones, unos muertos, y las cosas van increciendo. ¿Cuánto tiempo más resistirá Irán la teocracia que lo malgobierna? El libro sobre intimidades de la Casa Blanca que sacó de sus casillas a Trump. Estaremos contándoles a ustedes esta historia. Cristina Londoño la tiene bien referenciada desde los Estados Unidos. Fuego y Furia se llama el libro. Parece que está lleno de trivialidades, de cosas que todos conocen, pero que presenta con espíritu periodístico, es decir, para vender, y que de todas maneras desata la furia de Trump, sin perjuicio de que el libro diga muchas cosas que todo el mundo sabe que son verdad. Mega operación militar en Tumaco. ¿Y cómo para qué? ¿Para qué manda soldados con fusiles que no pueden utilizar? ¿Cómo para qué los mandan? ¿Para que los humillen otra vez? ¿Para que los cocaleros hagan con ellos lo que les da la gana? Mandan 2.000 hombres. Nos preguntamos, ¿con qué propósito? ¿Eso para dónde va? ¿Van a combatir en serio y van a combatir de verdad el narcotráfico? ¿Eso es orden del vicepresidente Naranjo? Si ya tienen una fuerza de tarea muy importante, la fuerza Hércules, que no hace absolutamente nada. Mandan otros 2.000 para que tampoco hagan nada. La nueva economía venezolana. Bajan precios a la fuerza. Este es un sistema muy a propósito que se utilizó muchas veces a lo largo de la historia, y la cosa es muy sencilla. Le ordenan a los empresarios, a los dueños de los supermercados que vendan barato. La gente se vuelca sobre los sitios donde están vendiendo barato, donde están regalando las cosas, porque eso es con fusil en mano, eso es con pistola en las sienes. Y entonces los mercados quedan desabastecidos, nadie compra nada y nadie vende nada, y lo que viene después de esta euforia inicial que producen los latrocinios, los robos a los supermercados, vendrá el hambre irreparable en Venezuela, que es lo que están viviendo. La situación de Venezuela es una situación más dramática de la que se vive en cualquier lugar del mundo. Hay una relación que los invitamos a mirar en Caracol sobre lo que pasa con los empleados de PDVSA, nada menos, los empleados de PDVSA, los petroleros, los que tienen que trabajar en las refinerías, ganan $4 al mes, es decir, 12.000 pesos mensuales. Ese es el salario mínimo de Venezuela en términos reales. Ese es el socialismo del siglo XXI. Para los que los quieren copiar, para los Petro y para los Cepeda y para las Piedades Córdobas que quieren tomar el modelo venezolano, sepamos para dónde van.
que nos digan de una vez y que las cosas estén claro. Y Timochenko, por supuesto, que es el admirador del sistema. 12.000 pesos al mes, hambre, desesperación, locura, niños que se mueren literalmente de hambre o que tienen un desarrollo tan precario que los condena al retraso mental y al retraso físico irreparables. Ciclón bomba en el hemisferio norte y los Estados Unidos. Es una bomba de frío pavoroso. Los que hablan tanto del calentamiento global lo explican y parece que es obra del calentamiento global el que haya tanto frío. Es como difícil entender la cosa. Lo cierto es que en el hemisferio norte se están muriendo literalmente de frío, especialmente en la costa este de los Estados Unidos. El frío está llegando a unos niveles aterradores, ni hablar de lo que está pasando en Canadá. Y lo mismo pasa en el norte de Europa, las vías congeladas, los automóviles congelados, la vida normal ha quedado interrumpida por un ciclón bomba de frío. Aquí en Bogotá, Clara López y Petro buscan a De la Calle para hacer una alianza de perdedores. De la Calle dice que no acepta la alianza, que el Partido Liberal es el gran partido de las mayorías. A De la Calle nadie le ha contado que el Partido Liberal se acabó hace mucho tiempo. Nadie le ha contado. El año nuevo empieza con dólar barato. Milagro. Estamos ligeramente por debajo de 2.900 pesos. Terminábamos el año ligeramente por encima de 3.000 pesos. El dólar llegó a estar a 3.400, está a 2.898. Cotización del día de ayer. Y entonces uno se pregunta, ¿ese milagro cómo es? No estamos produciendo dólares, no estamos exportando, no hay inversión extranjera. ¿De dónde aparece tanto dólar? Pregúntele a los narcotraficantes. Esta es una economía tomada por el narcotráfico, diseñada por los narcotraficantes, que desde luego arruina al trabajador honrado de Colombia. ¿Cómo compite un comerciante o cómo compite un industrial con unos personajes que tienen dólar a 2.900 pesos? Imposible. Comienza el nuevo circo en Quito, las negociaciones con el ELN. Ahí el gobierno diseñó o nombró un equipo de unos personajes medio cómicos que se van para Quito a hablar de qué. Hablar de qué y sobre qué. Con unos sujetos del ELN que todos sabemos no representan al ELN. El ELN es una atomización de antiguos guerrilleros de las FARC, de algunos poquísimos antiguos guerrilleros del ELN, de bandidos de todos los pelambres que se ponen ese brazalete para delinquir. Eso es lo que está representado en Quito, una partida de delincuentes. Como se está demostrando todos los días en Colombia, que lo que hay con las FARC es eso, es lo mismo. Ya se fueron todos de las famosas zonas de tolerancia o zonas de concentración o como las quieran llamar. Pero el gobierno ahora a pagarle 2 millones de pesos a cada uno de ellos, 2 millones de pesos como enganche, después un salario mínimo como cuota mensual y después 8 millones de pesos de despedida. ¿Y esto a título de qué y por qué? Y la gente que tiene hambre en Colombia y la gente que padece necesidades y que no ha delinquido dice, ¿y a mí por qué no? ¿Necesito ser delincuente para que el gobierno me dé regalos? En los Estados Unidos decretan el final del TPS, era un sistema especial de migración para los salvadoreños, que tendrán este año para acomodar sus cosas, es decir, para hacer sus maleticas y salir de los Estados Unidos el año entrante, con destino a El Salvador. 200.000 personas. Resiste la economía salvadoreña, que está en una crisis atroz como resultado de los gobiernos de izquierda. Que le manden de regreso los únicos 200.000
que están viviendo y que están sosteniendo la economía salvadoreña con las remesas que le mandan a sus parientes más pobres en El Salvador. ¿Qué es lo que va a pasar con ese pobre país? Estas son esas decisiones que está tomando Trump, que son de una crueldad y una torpeza infinitas. Murió Rodrigo Silva, uno de los dos miembros del dueto Silva y Villalba, a quien recordaremos con sus canciones en el día de hoy, Silva y Villalba. Uno no puede olvidarse de Silva y Villalba cuando hace memoria de los grandes duetos de la música colombiana, de Garzón y Collazos, del dueto de antaño, de tantos otros duetos que fueron famosísimos en Colombia y que recordamos con amor y con devoción todos los amigos del folclore colombiano. Silva y Villalba. Rodrigo Silva tenía un cáncer hace mucho tiempo, luchó bravamente contra la enfermedad y finalmente falleció el día de ayer. Enfrentamiento de las FARC y el ELN en el norte de Nariño, en Policarpa. No se sabe cuál es la dimensión del problema porque no ha podido llegar la fuerza pública como de costumbre. La fuerza pública no puede llegar. Colombia perdió el territorio, no es dueña del territorio. Se sabe que hay por lo menos 2 muertos y varios heridos que no se saben cuántos, y no se sabe de verdad cuántos son los muertos. Eso es lo que está pasando en el departamento de Nariño y en tantos lugares del país. Timochenko, en una carta, ataca a Rodrigo Lara, a Álvaro Gómez, al ejército colombiano, a todo el mundo. Timochenko, pues, al ataque contra Rodrigo Lara, empezando a hacer política a nombre de la nueva democracia colombiana. Un bandido de estos dando lecciones de política. Dios nos libre y nos tenga de su mano. Asesinado en Necoclí, el policía que era el que comandaba las operaciones antinarcóticos en ese sitio, un francotirador lo mató. Y no pasa nada, absolutamente nada, porque el país está en manos de los bandidos. Por si alguien no lo había descubierto, se lo decimos. Las relaciones entre las dos Coreas tienen visos de estarse descongelando. Corea del Norte acepta mandar unos representantes suyos a los Juegos de Invierno en Corea del Sur. Eso pues no significa nada y habrá que esperar, o cualquiera puede imaginar cuál es el adiestramiento y la capacidad competitiva de los de Corea del Norte, pero van, señal de que se pueden estar descongelando esas relaciones. Los desórdenes en Urabá del 2 al 5 de enero, que pues ya fueron motivo de alguna explicación nuestra, son de unas dimensiones colosales. El gobernador de Antioquia, Luis Pérez, se queja con toda razón. ¿Dónde está la fuerza pública?, se pregunta. Pues le decimos: en ninguna parte. Y mejor que no aparezca, porque como tienen armas que no se pueden usar, entonces mejor que se queden en los cuarteles. Entonces Urabá estuvo del 2 al 5 entre Turbo y Chigorodó, literalmente en manos de las pandillas, en manos de los violentos. El pretexto fue la imposición de unos recaudos por el uso de las carreteras que les parecieron excesivos. Había protestas y las protestas son legítimas siempre y hay que examinar ese tema de los peajes, hay que examinarlo con cuidado en el país, pero no de esa manera. Urabá es la demostración de que este país no tiene gobierno, no lo tiene. Comienza en forma la campaña para el Congreso. Ya estamos a 2 meses de la elección. Mandan las listas abiertas, es decir, las confrontaciones y enfrentamientos y distanciamientos entre los miembros de una misma lista. Hoy hablaremos con Rafael Nieto Loaiza, para muchos el que debió ser candidato del Centro Democrático a la presidencia de la República, hoy designado por el presidente Álvaro Uribe Vélez para ser quien comande este proyecto de
acto público y unido del Centro Democrático con listas desunidas y enfrentadas, que son las listas abiertas. Rafael Nieto Loaiza nos explicará qué está haciendo para conseguir ese milagro. Y Hoy en la Historia terminaremos nuestro relato sobre la historia de la Nueva Granada, el gobierno de José Hilario López, el gobierno de Obando, la dictadura de Melo, y después el gobierno conservador, equilibrado, bonachón, que le trajo algo de paz y de respiro al país, el de Manuel María Mayarino. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Recuerden ustedes, los invitamos a que sigan nuestra señal por internet a través de los dispositivos móviles con Windows Radio o con Tuning, escribiendo La Hora de la Verdad. Ahí tienen ustedes audio de alta calidad en Colombia o en cualquier parte del mundo. También nos pueden sintonizar en los distintos diales: 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá, de Radio Red de RCN. También nuestras redes sociales. En Twitter estamos como @Hora de la Verdad y en Facebook La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos. Ahí tienen ustedes todas las noticias, análisis, entrevistas, cultura, deportes, economía y todos los temas que son de su interés. Y recuerden, como siempre, que también a través de nuestra página de internet nos pueden escuchar en vivo y en diferido y nos pueden hacer llegar todas sus opiniones a través del chat. En esta dirección, www.lahoradelaverdad.com.co. Bienvenidos. 6 de la mañana, 18 minutos. www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz. Muy buenos días a todos. Se reinician los diálogos con el ELN, a pesar de que terminó el cese al fuego bilateral, un cese que el gobierno vende como muy positivo, ¿no? Es curioso. Y que otros ven como un absoluto fracaso, teniendo en cuenta los múltiples y sistemáticos ataques del ELN, que no ha dejado de matar, de secuestrar y de extorsionar. Y ahí están las cifras, ¿no? Estos no son inventos nuestros. Pues bien, a pesar de que el cese al fuego bilateral y temporal que se había pactado terminó esta noche, se reiniciarán los diálogos con una guerrilla que no es ni más ni menos lo que usted dice, doctor Londoño, y lo que todos sabemos, es una poderosa banda de narcotraficantes que tiene aterrorizado al país. Y si no, fíjense en el reciente enfrentamiento entre la disidencia de las FARC, o una de las disidencias de las FARC, porque son muchas, y el ELN en Policarpa, Nariño, en donde asesinaron a 4 personas y secuestraron a 6. Y al parecer, ambos grupos se enfrentaron, pues ¿por qué va a ser? Por el control de la zona para manejar el narcotráfico y la extorsión. En definitiva, puro negocio del narcotráfico que tiene al país sumido en el caos y en el desorden más aterrador y que llena ahora titulares de prensa como si de verdad al ELN le importara algo la tan cacareada paz. Pregunto, ¿qué hay detrás de esas negociaciones con el ELN? ¿Ustedes qué creen? ¿Y cómo es posible que el gobierno siga negociando con el ELN y evadiendo el tema fundamental que es el narcotráfico? ¿Cómo es posible? Pues es posible porque es el gobierno del desgobierno. Es la negación absoluta de un gobierno serio, esto de Santos es una patraña, es una comedia en muchos actos, cada uno más deplorable que el anterior. Y eso es lo que está pasando, Montserrat. El ELN es una colección de bandas desarticuladas, sí, que cada una hace lo que le da la gana en el territorio donde está, mata, secuestra y sobre todo están dedicados de fondo, en serio, al narcotráfico. Y esos son. Y entonces van con a las ir FARC, aquí ¿no? Con las FARC. Lo que están haciendo es pelearse el territorio, es así de claro. Normalmente colaboran hasta que llega el punto en que tienen que cubrir ciertas cuentas, ¿no? O hacer ciertos ajustes y ahí se matan. Porque eso es lo que pasa entre bandidos cuando tienen el mismo negocio, claro, que terminan matándose. Claro, las bandas criminales terminan matándose. Eso es lo que está sucediendo.
de manera que empieza esta nueva patraña en Quito, con el ELN hablando de cese bilateral al fuego. Cese bilateral cuando lo hubo, si todo el mundo lo ha dicho. Sí, pero sí. ¿cuál? No, es lo increíble. que pasaba en el Chocó, lo que pasa en Nariño, lo que pasa en el Catatumbo, lo que pasa en todas partes donde está el ELN. Guerra y sobre todo narcotráfico, que es que la gente no ha entendido que el nombre del juego es ese, narcotráfico. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es martes 9 de enero del año 18. Faltan 209 días para que termine el más corrupto gobierno en la historia política de Colombia, el narcogobierno del sátrapa de turno. La humillación y el atropello a nuestra fuerza pública debe parar ya, pues los militares y policías no tienen derecho ni para ejercer su legítima defensa. Así reaccionó el candidato a la Cámara de Representantes por el departamento del Valle Centro Democrático, Cristian Garcés Aljure, al ver y publicar las imágenes de un operativo militar en el departamento del Cauca, que se agravó cuando a un indígena le puso un machete en el cuello a uno de los soldados, y ellos tímidamente respondieron a semejante agresión. Las imágenes son impactantes. Escuchemos lo que dice Cristian. ¿Saben por qué nuestros soldados y policías no se pueden defender? Porque hoy la ley dice que ellos solo pueden usar la fuerza de manera proporcional. Es decir, si los atacan con machetes, ellos solo se pueden defender con un bolillo. En Colombia las leyes están diseñadas para proteger a los bandidos. Soy Cristian Garcés. El día de nuestra posesión en la Cámara de Representantes presentaremos un proyecto de ley otorgándole a nuestros soldados y policías todas las garantías para que puedan usar la fuerza en defensa de la vida, el orden, la propiedad, la seguridad y en contra de los violentos. En el video, doctor Londoño, se muestra el momento en que los militares son agredidos por miembros de una comunidad indígena en medio de un operativo de desalojo. El hecho se registró en zona rural del municipio de Corinto, Cauca, y puesto en circulación por, como lo dijimos hace un momento, por Cristian Garcés, ante la invasión de predios pertenecientes a un ingenio azucarero y el intento de 50 indígenas de incinerarlo todo. Doctor Londoño, como usted lo manifestó y lo ha manifestado siempre, ¿a qué van los soldados de la patria a otros lugares del país? ¿A qué van 2.000 soldados ahora a Tumaco? ¿Dónde está el fuero militar? Tiene razón el gobernador Luis Pérez cuando denuncia los atropellos a la fuerza pública. ¿Dónde está la fuerza pública? Doctor Londoño, humillados y ofendidos, y el sátrapa, el comandante Santiago ahí. Humillados y ofendidos. No hay fuerza pública porque no hay autoridad. Cuando hay autoridad, los soldados no tienen que utilizar las armas, porque la gente sabe que las utilizarían, que llegado el momento. Las armas no son un adorno, las armas no son un juguete, las armas son para ser utilizadas si fuere necesario. Aquí a los soldados los atropellan, los injurian, los amenazan y no pasa absolutamente nada, porque si hacen alguna cosa, entonces son los falsos positivos y son los jueces enemigos de la fuerza pública, y es la carencia total de fuero militar. El fuero militar no existe la dignidad de los soldados en Colombia. Y nos vamos a hablar de algo que en los Estados Unidos es lo único caliente que pasa en la costa este. Lo único es lo que está sucediendo a raíz de un cierto libro que ha despertado la ira de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. Buenos días, Cristina Londoño.
Hola papi, muy buenos días a todos, a nuestros oyentes, a la mesa, que tengan un año nuevo lleno de bendiciones y lleno de alegría, que el 2018 no sea un año de fuego y de furia como se está perfilando aquí en los Estados Unidos, o al menos ese ha sido el tema de la primera semana de este año. Fuego y Furia es el título de un libro de Michael Wolff, un periodista que no era muy conocido, se ha ganado premios, pero que tuvo un acceso inusitado, se puede decir, a la Casa Blanca. Él dice que se benefició del desorden que había ahí, que llegó a veces a ser visto como una mosca en la pared y que vio muchísimas cosas que no le habrían permitido en otros gobiernos. También que entrevistó a centenares de personas y de ahí sacó este libro. Ha generado tantas reacciones que incluso el presidente Trump regresó a Twitter a decir que él es un genio muy estable, porque tras la publicación de este libro se empieza a cuestionar incluso la salud mental del presidente Donald Trump. La Casa Blanca, dicen algunos testigos, parece un búnker en que están implementando incluso una prohibición a los trabajadores de usar sus teléfonos celulares. Michael Wolff ha bromeado diciendo que debería mandarle una caja de chocolates al presidente por darle el tipo de publicidad que el dinero no puede comprar. Y es que la reacción de la Casa Blanca ha sido frenética, se puede decir, y eso ha llevado a que el libro esté entre los más vendidos en Amazon y que muchos lo estén comentando. Hay que aclarar que algunos han criticado al autor diciendo que construyó gran parte de su trabajo a base de reportajes de importantes diarios como el Washington Post o el New York Times, y hay que resaltar también que él ha confesado que a veces puso versiones contradictorias de algunos hechos y las pone las dos para que sus lectores decidan, y que otras veces él escogió cuál era la versión de los hechos que más se creía. Aún así, él asegura que tiene grabaciones y apuntes que respaldan todas sus afirmaciones, aunque todavía no sabemos si está dispuesto a hacerlas públicas, a hacer público su material. Es la estrella del momento y les voy a contar algunas de las revelaciones escandalosas de este libro. Por ejemplo, que Donald Trump no se esperaba ganar las elecciones, que cuando lo hizo, cuando se enteró que era el ganador, tenía cara que como si hubiera visto un fantasma, mientras que Melania, su esposa, pues estaba en lágrimas, estalló en lágrimas y no eran precisamente de alegría. Y dice el párrafo: y así en poco más de una hora, en la observación de Steve Bannon, él, como recordarán, ex asesor de Donald Trump, con el que se peleó todavía más a raíz de este libro, Trump pasó de ser un Trump confuso, se convirtió en un Trump incrédulo y luego en un Trump aterrorizado. Pero aún faltaba la última transformación. De repente, Donald Trump se convirtió en un hombre que pensaba que merecía ser y sería presidente. Dice el libro también que el presidente teme ser envenenado, que es la razón por la que le gusta tanto comer McDonald's, que nadie sabe que va a ir y la comida está preparada sin esa información. Dicen también que al inicio de la campaña ni se sabía la Constitución y que uno de sus asesores fue enviado a explicarle la Constitución, y cuando ya iban por la cuarta enmienda ya se estaba estirando los labios con los dedos y volteando los ojos. Dice también el libro que Ivanka trata a su padre con cierto distanciamiento e incluso con ironía, y que hace bromas del peinado de su padre. Dice que ha explicado que las diferencias en el pelo liso y el pelo rizado que él tiene es porque se habría hecho una cirugía para reducir la piel del cráneo, y también que tiene el pelo de colores distintos porque se lo trata de pintar y no se deja suficiente tiempo el tinte. Dice también que Ivanka llegó a un acuerdo con su esposo porque ella quiere ser presidente, y que en la Casa Blanca se burlan de los hijos de Donald Trump y los llaman Uday y Qusay, en alusión a los hijos del desaparecido dictador de Irak, Saddam Hussein. Estas revelaciones del libro, si es verdad, si no es verdad, han sido tema de esta semana. Ensombrecieron otros temas como
el desempleo más bajo en 17 años que se sigue manteniendo como récords en la bolsa, y aparente optimismo en torno a la economía. Esto se ha robado totalmente las noticias y tiene a los estadounidenses pues viviendo, así se puede decir, del chisme. Es lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo al estudio, papi, que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. Fuego y furia es lo que hay en los Estados Unidos alrededor de un libro que lleva precisamente ese nombre y que es una mezcla de todo, de chismografía barata, de periodismo sin calidad y de un personaje, Donald Trump, un personaje muy especial, que es el presidente de los Estados Unidos. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Empezó el 2018 y nada ha mejorado para los colombianos. Al contrario, empeorado, pues seguimos escuchando y viendo a las FARC hacer exigencias de todo tipo mientras el gobierno del Premio Nobel corre desesperado para mantener felices a los asesinos de los colombianos. De acuerdo con cifras del gobierno, han entregado en menos de 6 meses 22.724 millones de pesos a 11.362 narcoterroristas de las FARC por concepto de normalización, lo que significa los 2 millones para cada sujeto. ¿Qué tal el engaño que queda en evidencia? Le dijeron al país que eran 7.000 guerrilleros y que por eso entregaron presuntamente 7.000 armas que no vimos por ninguna parte. Entonces, ¿de dónde salieron 4.362 nuevos guerrilleros? ¿Será que estos no tenían armas? Nadie lo cree. En 5 meses, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha entregado a las FARC en dinero contante y sonante 35.000 millones de pesos, porque desde el mes de agosto de 2017 están recibiendo los guerrilleros el 90% de un salario mínimo. Ese es el sueldo. Por ahora, las FARC le reclaman a Santos que cumpla y rápido y que les pague los 8 millones de pesos que le corresponde a cada uno de esos 11.362 terroristas. Por otra parte, luego de que la Hora de la Verdad y otros medios de comunicación revelaran que no hay guerrilleros en las zonas veredales, decidió el gobierno seguir pagando con plata de los colombianos la comida y la salud para los guerrilleros de las FARC hasta el 31 de marzo de este año. Ese pago para las FARC se terminaba en diciembre pasado, pero ellos no aceptaron que se les cortara el suministro de comida. La pregunta es a quién van a alimentar si no hay nadie en las zonas veredales. Entre tanto, la guerrillera Victoria Sandino se queja de la falta de voluntad del gobierno para implementar lo que llamaron la paz, pero que realmente es la extorsión más grande que hubiéramos pagado. Dice Sandino que de 34 normas que se plantearon en el Acuerdo de La Habana y que se debieron aprobar en el Congreso, solamente pasaron 12 y con modificaciones que están siendo rechazadas por la guerrillerada y por lo mismo acudirán a organismos internacionales para hacer efectiva hasta la última coma del narcoacuerdo. Las FARC solo saben decir que han cumplido y que el país no les cumple. Pero acaso, la pregunta sería, ¿cuándo entregaron a los miles de niños secuestrados y reclutados? ¿Cuándo devolvieron a los cientos de secuestrados en su poder? ¿Cuándo entregaron las armas? ¿Y cuándo dejaron el negocio del narcotráfico que sigue más vivo que nunca? Y si no, ¿para qué mandan más de 9.000 hombres a Nariño el día de hoy? Bueno, 9.000 se completan, están mandando 2.000 adicionales. Para nada, para que muestren los fusiles, porque ya se sabe que no los van a disparar y que no pueden disparar. Pero es que contra las matas de coca no les entra la bala. El problema del narcotráfico, Qué agridulce. Pues por eso. Guerra contra coca. Listas para que venga alguien a quien no le pueden disparar, que ese sí las recoge y las procesa y produce la pasta de coca y produce la cocaína, que tiene un efecto visible de mar. Es que parece que la gente no entendiera. Precio del dólar de hoy, 2.900 pesos. ¿Eso qué significa? Cocaína. Narcotráfico, sí. Narcotráfico, sí. Pero en grandes cantidades. Y la última cuenta que tenemos, por publicaciones hechas en los Estados Unidos, es que el año pasado murieron 10.000 norteamericanos por sobredosis de cocaína. 10.000. Eso es mucho más de los norteamericanos que han muerto en las últimas guerras en muchos años. En muchos años sumen. Y entonces en una parte mueren 200 y en otra pues mueren 700 y en otra...
Colombia mató 10.000 a punta de cocaína. Ay, María. El año pasado. Y aspiran a eso que es lo que se sabe, pues, eso es lo que se sabe. Ya, bueno, muy bien, lo que se sabe, lo que está registrado. Entonces, la situación pues es dramática, esa es la que estamos viviendo y así empezamos este año. Ay. Muy bien, Vanessa, buenos días. Buenos días, doctor Fernando, y para todos nuestros oyentes. Escasez e inflación asfixiante en Venezuela. Después de reiterados saqueos a centros comerciales y pequeños almacenes ocurridos durante la semana pasada, Nicolás Maduro decidió decretar el sábado una rebaja forzada en los precios de los productos. La medida estuvo dirigida a 26 cadenas de mercados y 214 establecimientos. Por cuenta de esta medida, los establecimientos comerciales quedaron vacíos el domingo. No solo porque la gente salió en multitudes a aprovechar la medida impuesta por Maduro, sino también porque muchos dueños de supermercados, intentando proteger sus finanzas, guardaron lo que pudieron para no venderlo por debajo de los costos. La inflación en Venezuela se come el salario de los trabajadores, incluso el de los trabajadores de PDVSA, la principal empresa estatal. El sindicato de trabajadores de esta compañía afirma que los salarios no alcanzan para nada, por lo que en la empresa hay renuncias masivas. El trabajador promedio ha bajado 12 kilos por persona. El promedio de salario de un trabajador petrolero es de $4 por mes, ha dicho el secretario de la Federación de Trabajadores Petroleros. La renuncia de empleados y la falta de dinero para el mantenimiento de las instalaciones ha hecho que la producción petrolera pase de 3 millones de barriles diarios a 1.7 millones, según cifras reveladas por el sindicato. Y mientras que los supermercados están vacíos y PDVSA, la principal empresa estatal, se quiebra, el Banco Central de Venezuela sigue por el camino de la emisión descontrolada de dinero y aumentando la inflación. Venezuela cerró el 2017 con un 2.700% de inflación, la más alta a nivel mundial. Y el Banco Central de Venezuela aumentó la liquidez monetaria en 1.212% en el 2017, según datos oficiales de esta institución. El país vecino tiene cosas cada vez peores, la situación está cada vez peor, no parece haber esperanza. El gobierno combate la escasez con las mismas medidas que la causaron. Mientras que Venezuela no sea parte de la planificación centralizada, nada va a cambiar. ¿Cuánto aguantarán los venezolanos en esta situación? Es la pregunta que muchos nos hacemos hoy. Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Hasta dónde puede resistir un pueblo? ¿Y hasta dónde puede resistir la gente? Es que el dato de que en promedio cada trabajador ha perdido 12 kilos de peso al año, es decir, 1 kilo al mes, pues uno termina muriéndose por consunción. Eso no puede continuar. Y está así. Ese es el socialismo del siglo XXI, para que lo tengan presente, para que no se les olvide. Esa es Venezuela y esa es la receta para Colombia, la receta de Petro y de Fajardo y de Piedad Córdoba y de todos estos partidarios del socialismo del siglo XXI y del Foro de Sao Paulo. Bueno, Tata Castro, ¿y en qué estamos en materia de deportes para comenzar este año? Muy buenos días a todos, muy buenas noticias tenemos, doctor Londoño, amigos oyentes, ya es oficial, la selección chilena de fútbol tendrá técnico colombiano. Reinaldo Rueda no va más con el Flamengo brasilero, finalmente se confirmó que va a dirigir la selección chilena que se quedó por fuera del Mundial de Rusia. El tiempo de contrato irá inicialmente hasta el final de las eliminatorias al Mundial de Qatar 2022 y se prorrogaría en caso de conseguir el cupo a la Copa. Rueda es un técnico con experiencia en selecciones que ha clasificado a mundiales a Honduras y Ecuador y que cuenta con una trayectoria deportiva de alto nivel, así lo dijo el presidente de la Asociación Chilena de Fútbol, Arturo Sala, en un comunicado a través de las redes sociales cuando el Flamengo oficializó la salida del estratega colombiano. Reinaldo estará acompañado de su asistente Bernardo Redín y el preparador físico Carlos Velasco. No solo se encargarán de las selecciones de mayores, sino también de los juveniles y así obtener resultados sostenibles a nivel de selecciones nacionales. Un semestre duró el colombiano en el Flamengo, donde consiguió la clasificación a la Copa Libertadores 2018. Terminó subcampeón de la Copa de Brasil y la Copa Suramericana. El brasilero Paulo César Carpellani reemplazará a Rueda en el Flamengo. Le llega un nuevo reto a Reinaldo Rueda en un mercado que los técnicos colombianos no conocen, ahora dirigir la Roja y revertir el fracaso de la eliminatoria a Rusia, doctor Londoño. Sí, señor, un técnico colombiano en la selección chilena. Bueno,
una buena noticia, Reinaldo Rueda, gran caballero, gran señor y excelente entrenador de un equipo de fútbol, para lo que se necesita ser, en primer lugar, eso, un gran caballero y un gran señor. Y en un minuto estará con nosotros Rafael Nieto Loaiza, ex viceministro de Justicia y ex candidato a la presidencia por el Centro Democrático, hoy director de la campaña al Congreso de ese partido.